Hola, ¿cómo están, damas y caballeros? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartirles un tema, la importancia del Antiguo Testamento. A través de leer el Antiguo Testamento podemos conocer el carácter de Dios en diferentes pasajes. Es sumamente importante porque vamos a poder conocer la salvación que Dios hace y la esperanza en Dios. Podemos conocer la voz de Dios, cómo actúa en cada uno de los siervos del Antiguo Testamento, empezando con Génesis, que significa el principio, escrito por Moisés, el propósito, el comienzo de la humanidad, cómo Dios crea el cielo, la tierra y el mar, la caída, el pecado, la promesa para rescatarla. Podemos ver cómo a través del pecado hubo un juicio y luego una redención y una promesa, y de igual manera, como aconteció con Eva, Adán y Eva. Después aconteció también con Noé, un pecado a través el gran pecado de la gente. Después vino un juicio a través del diluvio y luego una redención a través del arca y una promesa que se puede notar a través de cada vez que llueve el arco iris. Y luego en Abraham hubo un pecado de soberbia de la humanidad que quiso quitar a Dios del mapa y en soberbia quisieron hacer una torre y hubo juicio confundiendo las lenguas, el origen de los idiomas. Luego hubo una redención, la nueva nación Israel y la promesa de pacto con Abraham. eh, es muy importante cómo podemos aprender de este libro, los principios y las bases de los temas más importantes, como del hombre, el pecado, Dios, la salvación. Éxodo nos habla como, como tema la redención y la liberación. Dios libera a los israelitas estando en esclavitud en Egipto e hizo pacto nuevo con ellos, una nación nueva en el Sinaí. Y Dios también muestra su poder grandioso a través de las plagas y incluso dividiendo el mar rojo. Después Dios da los 10 mandamientos en el Sinaí para poder reinar sobre ellos como su rey, pero el pueblo después falla. Dios promete y cumple lo que él dice, pero el pueblo falla. Éxodo. Luego continuamos con Levítico, que significa y llamó. El tema de este libro es la santidad y la adoración, la importancia de la santidad. Y para acercarte al Creador es necesario estar en santidad. Dios ordena incluso ser santos. El propósito de Jehová da instrucciones a su pueblo, le da instrucciones a su pueblo que permitieron que él morara entre ellos tuvieran comunión con él. Jehová describe la diferencia entre las cosas puras e inmundas y cómo efectuar su purificación. Describe de manera que Jehová podía morar ante su pueblo, la purificación de la inmundicia y la importancia de la expiación de su pecado. Muy importante este punto, la santidad. Luego tenemos números que significan el desierto de. El pueblo estaba en el desierto, Dios le daba maná, Dios le proveía le daba provisión a su pueblo, incluso de vestimenta. El tema de este libro es errando sin fe, pueblo que está tropezando, quejándose de, de, de lo que Dios está haciendo en su vida. El fracaso de Israel por no obedecer a Dios le trae una disciplina por la muerte, pero al fin esto no frustró el plan de Dios de querer bendecir a Israel y de su propósito llevarlo a cabo.
Eh, Ir a la tierra prometida no iba a ser una cosa fácil de ninguna manera. Dios en su bondad quiso llevarlos poco a poco, pero ellos, para ayudarles, Dios quería ayudarles a confiar, a crecer en fe, pero ellos siguen quejándose. Dios quiere mostrar su fidelidad, pero el pueblo se queja y no entiende el plan de Dios. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es un Dios libertador, Dios es un Dios con propósito. Deuteronomio, que significa estas son las palabras. Esta es una segunda ley. Moisés exhorta y exhorta al pueblo de Israel a ser fiel al único Dios verdadero, e incluso en el pacto de Sinaí, eh, para poder poseer la tierra, les exhorta, aunque predice que Israel no obedecería a Jehová. La exhortación de Moisés al pueblo era importante, mas el pueblo estaba emocionado de entrar a la conquista de Israel, pero Moisés les advierte que iban a haber varios peligros. ¿Qué pasa? Como un padre que quiere corregir a su hijo, a su hijo, pero ellos no entienden en su necedad, quieren hacer lo que ellos quieren. Moisés repite el pacto una y otra vez para que les quede bien grabado en sus mentes cómo poder nosotros tener comunión con el Creador, con el Dios soberano. Luego tenemos Josué, que significa Jehová es salvación. El tema es conquistar y dividir. El propósito, Dios dio la tierra de Canaán a Israel a través de una guerra santa de acuerdo a su promesa a Abraham. E Israel moraba en la tierra a medida que obedecía a Jehová. Jueces, tenemos en los tiempos de los jueces, el pueblo, cada quien hacía lo que bien le parecía, hacía lo que se les pegaba a su regalada gana y no hacían lo que Dios quería. Incluso querían tener un rey como los demás pueblos, sin saber que estaban rechazando directamente al Creador. El rey era Dios, pero ellos lo rechazaron. Prefirieron tener un líder, un rey humano que el Creador. Y hay un ciclo de incredulidad y derrota continua. El propósito de jueces es el pecado de Israel, no solo de dejan vivir a los cananeos, sino también de consentir el paganismo, demostrando la necesidad de Israel que deberían tener solo a Dios como rey. Aunque Israel comenzó bien conquistando ciudades, no perseveraron en la obediencia y eso fue grave. No quisieron ir a matar a los pueblos restantes. Es una pereza grande hacer lo que Dios quiere o hacer la voluntad de Dios. Luego tenemos más adelante el libro de Ruth, que el tema es redentor pariente. Jehová soberanamente planeó el nacimiento de su rey y sigue el linaje. Dios tiene el control. Hay una mujer llamada Noemí que tenía a su esposo y sus dos hijos que los perdió, pero ella mostró un gran testimonio impactante que sus nueras quedaron impactadas. Incluso Ruth decide rechazar a su dios moabita para seguir al Dios de Noemí, sirviendo a Dios. Y Dios a través de, de la descendencia de Ruth, Dios trae al Salvador. Continuó una decadencia, pero después hubo un tiempo en el primer y segundo de Samuel, de cómo Dios levanta un hombre llamado David. Primero levanta a Saúl, un hombre que no fue conforme al corazón de Dios, se desvió. Jehová estableció una monarquía humana. Y más adelante vemos cómo Dios incluso escoge a David
un hombre conforme al corazón de Dios. Después pelea con Goliat, muy conocido pasaje donde David dice cómo estos filisteos se enfrentan con el ejército de Dios. Y no teniendo duda alguna y con fe vence a un gigante. Este hombre que era conforme al corazón de Jehová se desvió al pecar con Betsabé. Dios está usando a David para poder conquistar reinos. Primera y segunda de Reyes, el Reino Unido ha dividido. Segunda de Reyes, Israel, luego de Judá. Propuesto la monarquía humana, incluyendo a la casa de David, no siguió a Jehová como debe de ser. Así que Israel y Judá fueron llevados a la cautividad en cumplimiento de la profecía. El resumen de los reyes inicia con la muerte de David y el nombramiento de Salomón como rey de Israel. Más de 700 mujeres tuvo Salomón y 300 concubinas. Eso hicieron que se corrompieran y que se desviara. Las mujeres de Salomón hizo que se desviara a Salomón y los llevara al pueblo a la idolatría. Durante el reino de Salomón, Israel extendió su territorio y gozaba de mucha paz, pero cuando Salomón murió, se dividió entre Judá en el sur y Israel en el norte. Primera y segunda de Crónicas es la opinión divina de David, y segunda de Crónica, opinión divina de los reyes de Judá. Al mostrar la fidelidad de Jehová a la casa de David y el templo, toda la historia de Israel fue animado y a esperar a que el hijo de David vendría para edificar su templo. Crónicas prácticamente narra la misma historia de segunda de Samuel y Reyes, pero le cuenta desde la perspectiva de la fidelidad de Jehová hacia la casa de Israel. Esdras y Nehemías. Esdras menciona edifiquen el templo, Nehemías edifique la muralla. Consentían el pecado en ese tiempo, pero Jehová soberanamente restableció la teocracia bajo un liderazgo piadoso, una supervisión gentil, y los hijos de Israel seguían los mismos pecados de siempre, aún así. Dios tenía que tomar el control sobre su pueblo, pero el pueblo no quería. Esther, este tema se muestra la soberanía y la preservación de Dios. Aunque la simiente física de Abraham no fue fiel a Jehová, todavía fue protegida por el genocidio. Había un hombre que quería matar a todos los judíos, pero Dios, en su soberanía, Dios no lo permitió que sucediera esto. Una judía fue usada por Dios para poder ser intercesora de este pueblo. Fue una mujer valiente, una mujer que dijo, si perezco, que perezca. Pero Dios usó los medios para que pudiera salvar al pueblo de Israel. Salmos, que significa alabanza, escrito por David casi 73 veces, luego también fue por Moisés, Salomón, Asaf, los hijos de Coré, Emán, Etán. El tema es una adoración al Creador. Los mejores poemas al Creador están en Salmos. Propósito, el justo ora y alaba a Dios mientras espera en el reino. También nos habla el Salmos acerca de los atributos de Dios, este Dios soberano, este Dios de Israel, este Dios de las naciones, que muestra su carácter, de, un, un carácter grandioso de Dios, un rey, la lealtad de Dios, su fidelidad, su justicia, su compasión de Dios. Luego vamos con Proverbios. El Proverbios es el libro de sabiduría. A propósito, que el hijo joven y joven reciba exhortación e instrucción de los caminos de sabiduría. Máxima sabiduría en este libro y gran recomendación para estudiar y practicar, o que nos ayuda a practicar la palabra de Dios. Por esa sabiduría práctica en todos los sentidos muestra cómo es importante temer a Dios, no como el necio que vive solo para los deseos del presente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos del mundo. Es el necio que no quiere hacer caso a la sabiduría. Sí, es algo que el justo busca durante toda su vida y muestra una relación
el hombre con Dios. Eclesiastés, escrito por Salomón en la edad anciana. Salomón, que era un rey que llegó a tener mucha sabiduría y mucha riqueza, llegando hasta la cúspide. Salomón escribe Eclesiastés y dice: todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El sabio debe temer a Dios y disfrutar de su vida como un regalo de Dios. Es necesario. Luego Cantares nos muestra opinión divina del matrimonio, el gozo matrimonial entre un hombre y una mujer. Isaías nos significa las salvaciones de Jehová, tema de la salvación, propósito: Jehová santo no permitirá inmundicia en su pueblo, y castiga y corrige a su pueblo. Dios, a quien a su hijo ama, lo corrige. Vemos Isaías como Dios tiene el control sobre su pueblo. Jeremías, tema advertencia final, propósito: Jerusalén será destruido por los babilonios, por el adulterio espiritual de Judá, como juicio. El reino es seguro a través de los pactos davídicos nuevos. Jeremías es un libro donde hablan de juicio continuamente. También nos ayuda a recordar la fidelidad y cómo Dios cumple sus pactos, no como nosotros que no cumplimos. Lamentación es un momento de luto. El siervo de Jehová lamenta la destrucción de Jerusalén, pero hay una esperanza de restauración que Dios puede ofrecer. Jeremías proclama juicio, ira casi toda su vida, fuertemente sin vacilar, pero al final, cuando el juicio viene, fluyen sus ojos en llanto sobre la ciudad de la gente que amaba. Ezequiel, fortalecido por Dios, el significado, la restauración, la caída de Jerusalén, la destrucción del templo fueron medidas necesarias para la gloria de Dios, con el propósito de corregir a su pueblo desobediente. Dios, podemos darnos cuenta, todo el Antiguo Testamento quiere corregir a su pueblo para poder bendecirlo. Pero el que hace Israel, rebeldía, desobediencia, lo mismo que podemos ejecutar nosotros con el diario vivir. Dios, en su misericordia, en su fidelidad, nos mantiene firme, pero nosotros nos apartamos, siendo necios. Daniel, es este libro donde nos habla cómo no comieron a Daniel en la fosa de los leones, cómo Cedrán, Mesaya, Abednego, poniendo su confianza en el Creador, siendo metidos a un horno de fuego, no perecieron, sino confiaron, Dios los rescató. Luego tenemos Oseas, que significa salvación. Aunque Israel era infiel, el amor de Dios es leal y permanece continuamente. Imagínate. Y luego Joel, que significa Jehová es Dios. Juicio divino vendrá a juzgar a las naciones en el día del juicio. Luego tenemos a Amós, que significa carga. Jehová no cambiará de juzgar a Israel. 760-746 antes de Cristo. Tenemos a Abdías, siervo de Jehová. El juicio caerá en Edom, pero Israel será restaurado. O tenemos a Abdías, Jonás, perdón, cómo muestra cómo Israel es inútil, pero Dios salva a los gentiles arrepentidos. Dios salva al pueblo gentil. Miqueas, ¿quién es como Jehová? Dios justo y pueblo injusto. Nahum, que significa consuelo. Juicio, el justo por la fe vivirá. Luego tenemos Sofonías, Jehová esconde, que Dios nos muestra el control de Dios sobre la nación. Ageo, el pueblo nos muestra cómo los líderes son exhortados a reconstruir el templo, y hubo consecuencias por ser desobedientes al mandato de Dios. Zacarías, Dios recuerda a la nación de Israel que traerá bendiciones mesiánicas en el futuro. Malaquías, Israel llamado al arrepentimiento y fidelidad del pacto. Podemos darnos cuenta, estos libros, Oseas, amor leal, día de
Jehová el día de Jehová, Amos, injusticia social de Israel, Abdías, el juicio de Edom, Joná, la misericordia de Dios, y queda la justicia de Dios, Nahum, el juicio sobre Nínive, Sofonías, juicio global futuro, Jageo termina en el templo, preparación para el Mesías, en Zacarías, Malaquías, adoración verdadera. Podemos dar cuenta cómo Dios se manifiesta sus atributos con claridad en todo el Antiguo Testamento y nos demanda santidad, nos demanda disciplina, nos demanda que nosotros caminemos junto a Él con confianza, en fe, pero nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Vamos a orar. Me gustaría hacer una oración por ti, que Dios tome el control de tu vida. Te invito a suscribirte al canal, pero primero que nada, leer y obedecer la palabra de Dios, congregarte en una iglesia es sumamente importante para poder conocer a Dios a través de la exposición de la palabra de Dios. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bendiciones. Señor, te doy gracias, Señor, que seas tú tomando el control de cada una de las personas que me han escuchado, Padre. Seas tú en sus vidas, Padre. Haz tu perfecta voluntad en ellos, que ellos puedan leer y obedecer tu palabra. Ir a una iglesia, Padre, nos enseñe la sana doctrina y podamos caminar en obediencia a ti, Padre. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, bendiciones.